Señor tutor, apreciados compañeros de estudio, muy buenas tardes. Soy Víctor Alexander Prieto Sanabria, estudiante de la UNAD en el área de agronomía, correspondiente a la materia de cultura política. A continuación, el video de la entrevista. Aclaro que esto es totalmente con fines académicos. Tengo al señor Darío Suárez, que es uno de mis entrevistados, para las preguntas, las cuales me refiere la unidad 2. Buenas tardes, señor Darío. Buenas tardes. La primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la nación y gobierno? Nación y gobierno. El gobierno en sí tiene que ver con el poder central. Es prácticamente abarca lo que es el poder ejecutivo. La nación viene siendo el conjunto de ciudadanos que tienen su dominio sobre lo que es el gobierno. Seguimos con la siguiente pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política viene siendo lo que un gobernante ejerce, y también lo que tiene que ver con sus actividades. La democracia tiene que ver con el elegir, ser elegido, el de poder postularse para ciertos cargos políticos como gobernador, alcalde, edil, concejal, entre otros. Siguiente pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político y la política. La política prácticamente es la actividad que ejerce un gobernante, o también es las actividades de una persona que quiere ser gobernante. ¿Y lo político? Lo político viene siendo esa misma actividad que ejerce un gobernante. Siguiente pregunta: ¿qué elementos componen la cultura política, según usted? Los elementos que componen la cultura política, entre ellos está la legalidad, estar dentro de lo legal. Siguiente pregunta: ¿qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirás los derechos y deberes del ciudadano? Vuelvo y se la repito: ¿qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos y deberes del ciudadano. Dentro de los elementos involucrados del ciudadano. Dentro de los elementos involucrados del ciudadano están los que le comentaba de la legalidad. Y bueno, no tengo muy claro ese punto. Los derechos y deberes, el deber es más bien como una obligación moral de la persona, va ligado más a los principios éticos, a la religión, a la conciencia de la persona, a hacer lo que mejor conviene. Y el derecho viene siendo como algo que está dentro de una norma y que debe de ser cumplido por el ciudadano. Con esta última pregunta finalizo la entrevista al señor Darío Suárez. Señor tutor, compañeros, agradezco sus comentarios en el foro. Muchas gracias, señor Darío. Muchísimas gracias. Feliz tarde.